El otro punto fundamental, CSI 300, caída del 1,17%, es decir, en la China continental. De tal manera que viene sobre todo a apuntalar un movimiento que se ve en los últimos tiempos de salida del inversor internacional, a pesar de la fiebre que cogió una parte del inversor de decir, es el momento, China, se fue. La fiebre es el Bitcoin. La fiebre ahora mismo es el Bitcoin. El momentum es del Bitcoin. El inversor mira a Bitcoin. El flujo de dinero va a Bitcoin. E incluso las empresas, miren este gráfico de MicroStrategy, esta mañana posiciona una fotografía, este gráfico de Bloomberg, perdón, de MicroStrategy, posiciona que gracias a la nueva compra, más de 2.000 millones de dólares en más Bitcoin de MicroStrategy, le lleva otra vez a alcanzar récord histórico. Gráfico de Bloomberg esta mañana espectacular en su newsletter, 1998-2000, MicroStrategy se convertía en un factor fundamental de medio plazo para el inversor alrededor de las .com. ¿Qué sucede alrededor de la inteligencia artificial? MicroStrategy vuelve a resurgir, pero no por su negocio tradicional, sino porque tiene aquí en el bolsillo Bitcoin, 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 Bitcoin. Usted quiere comprar Bitcoin de una manera colateral, MicroStrategy. Cuando Bitcoin se va arriba, MicroStrategy se va arriba. ¿Por qué? Porque gran parte del beneficio de la compañía y del balance de sus gestores ha sido Bitcoin en vena. Y ese Bitcoin en vena se lo está devolviendo en una subida de la cotización, marcándole como elemento fundamental asociado a Bitcoin. Sube Bitcoin, sube MicroStrategy y le lleva a un entorno donde antes eran los fundamentales, ahora son los Bitcoin en cartera. ¿Cuántos Bitcoin tienes? ¿Cuánto vales? De tal manera que vemos una fotografía clave alrededor de cómo se va moviendo en este entorno la fotografía de Bitcoin, 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 dándole valor a todo el que, por ejemplo, en el pasado dijo, yo me anclo en Bitcoin, MicroStrategy. Ahora que Bitcoin vuela hacia los 100.000, el inversor dice, y MicroStrategy conmigo, al lado de Bitcoin. Bitcoin tiene poca afección en contra del movimiento al alza, salvo que pueda pegarse un batacazo y se acaben todos los sueños. No lo parece ahora mismo en un entorno donde está claro que tanto Elon Musk como Donald Trump van a apoyar el empuje de una desregulación alrededor del Bitcoin. Pero hay un hilo suelto. El hilo suelto es que Elon Musk y la inteligencia artificial se llevan, pero no se llevan. Elon Musk considera hay que apostar, hay que apoyar, pero hay que tener cuidado con los efectos colaterales de la inteligencia artificial y que sea un riesgo para la humanidad. Por lo que vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede afectar a Bitcoin, pero ahora mismo es rienda suelta. No sucede lo mismo con el dólar. Consecuencias de un dólar fuerte y sobre todo del tránsito de un proceso de desdolarización. Esto va rapidísimo. En octubre, en la cumbre de los BRICS, vimos que la desdolarización era uno de los elementos fundamentales. Posteriormente ganó Trump el 5 de noviembre, hace unos días, y hasta el propio Vladimir Putin, que había dicho desdolarización, 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 dice, no, nosotros no estamos renunciando al dólar, nos han obligado a renunciar al dólar. Ah, perdón, nos están renunciando, nos están obligando a renunciar al dólar, pero nosotros no estamos en contra del dólar, estamos en contra del proceso que nos obliga a no poder usar el dólar y por tanto decimos, oiga, pues si no podemos usarlo, nos vamos a un entorno de uso de moneda alternativo. Fíjense cómo ha cambiado la historia, desde los BRICS hasta hoy. ¿En medio qué nos hemos encontrado? Pues que ese repunte del dólar, que es muy bueno a Estados Unidos en una primera fase, tiene una cantidad de efectos secundarios malísimos para el resto del mundo, malísimos en la parte final, en la ultimísima derivada para el crecimiento incluso de Estados Unidos. En 1971, John Connally afirmó que el dólar era nuestra moneda, la de Estados Unidos, pero tu problema. De tal manera que vamos ahondando en un camino en el que, aunque el movimiento de repunte
beneficia a Estados Unidos y el problema es de otro, por ejemplo de Europa, por ejemplo de China, por ejemplo de Japón, por ejemplo de México. Esos 4 países son la clave fundamental alrededor del dólar, o entornos: Europa, China, Japón, México. Miren el movimiento contra el peso de los últimos días, contra el peso mexicano. Vemos una fotografía clave alrededor de que eso puede volver como un boomerang contra la cara de Estados Unidos, contra la política fiscal y expansionista de Donald Trump. A partir de ahí, un dólar en alza puede obstaculizar, por ejemplo, el crecimiento de economías emergentes, ralentizando una parte del crecimiento global en un mundo proteccionista, que puede llevar a que el crecimiento global se aplane, con excepciones: India, China, dudo, México. Vamos a ver, pero China, India podrían sobreponerse un poco del golpe principal. Esperemos que México también, que parece que puede hacerlo, pero luego el resto de economías emergentes y entornos, por ejemplo, de América Latina, podrían sufrir en un golpe de un dólar fuerte. Los países y las empresas que han tomado préstamos en dólares se enfrentarán ahora a mayores costes de intereses, lo que puede generar uno de los grandes problemas que vemos ahora mismo: una crisis de deuda. Es verdad que Donald Trump, Elon Musk, va a meterle un recorte al presupuesto modelo Milley a la suya, a la estadounidense. Un recorte al presupuesto que reduzca la deuda, pero la deuda está ya en el cielo y más allá. Y sobre todo, ese movimiento de endurecimiento, de mayor valor del dólar, puede generar en otros países un problema de deuda a la hora de pagar los intereses de la deuda. Por lo que, colateralmente, a que el dólar va a ser el rey al lado del super rey Bitcoin, ese dólar rey tiene un elemento fundamental, y es hasta qué punto no nos puede ser el catalizador de una crisis de deuda. ¿Hasta qué punto el movimiento de un dólar fuerte, con todo Estados Unidos aplaudiendo y diciendo Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, no puede estar envenenado? Para el resto del mundo, que puede caminar a una crisis de deuda, para el propio Estados Unidos, que le puede devolver y le puede cambiar, le puede devolver el boomerang con un golpe también que le afecte no a la deuda, sí a la situación de crecimiento por culpa de una exportación todavía menor, porque el resto del mundo dice: ahí te quedes con tus dólares, no los quiero ni ver. Ojo a la fotografía de un dólar excesivamente fuerte, que puede ser un problemón a corto y a medio plazo para la economía estadounidense, mirando sobre todo una fotografía clave alrededor de una crisis de deuda que sea el propio Estados Unidos el que la genere por culpa de un dólar fuerte. Cuidado, porque ese dólar fuerte al que todo el mundo aplaude ahora mismo puede ser un problemón descomunal si los países empiezan a ver que hay un encarecimiento de la deuda, porque pagarlo en dólares le deja fuera de la opción de devolver la deuda. Cuidado con el lío que se nos puede montar, porque ahora mismo, en el momento de ilusión absoluta del inversor, lo que también hay que empezar a mirar es por dónde se puede pinchar el globo. Y este empieza a ser uno de los elementos fundamentales. Un dólar fuerte puede llevar a una disminución en el comercio internacional, todo parece indicar que eso va a suceder sí o sí, y a partir de ahí la sostenibilidad de un dólar fuerte dependerá de las decisiones de la FED y de la respuesta a las políticas fiscales de Donald Trump. ¿Por qué a la FED? Hombre, si Estados Unidos sigue creciendo y creciendo y creciendo, y la FED dice freno el movimiento de bajada de tipos, todavía va más dinero al entorno estadounidense, a partir de ahí el dólar todavía se fortalece más, porque todo el mundo quiere comprar la deuda estadounidense en comparación con la europea. El problema es Europa. China y Japón también tienen un poco de lío, pero el problema es Europa. México puede tenerlo un lío importante. Vamos a ver cómo navega hasta ahí, pero el problema es Europa. Toda la fotografía de los últimos días, desde la victoria de Trump en la noche de hace una semana, nos lleva a que Europa tiene,
un problemón que le va aumentando día a día, factor a factor. Y este del dólar es otro de los elementos fundamentales que le llevan a ver, cuidado porque la presidencia de Donald Trump va a ser un problemón en Europa, sobre todo si viene con un dólar fuerte que aumenta el proceso inflacionario, si vamos a un proceso inflacionario, y si no, te hace un poco de stop, porque ese dólar más caro a la hora de comprar petróleo, a la hora de comprar gas, te lleva a que todo sea más caro, y además estás en el entorno clave en el que el ojo del huracán está contigo. ¿Qué va a hacer el inversor en 2025? Ampliando un poco o adelantándonos un poco a previsiones para el año que viene. Oiga, ¿usted dónde quiere invertir? ¿En la era Trump o en la era von der Leyen? ¿Tiene alguna duda? Europa tiene un problema. Porque ese inversor y las casas de análisis y la banca de inversión europea y estadounidense van a virar hacia el entorno Trump. Con lo que el flujo de inversiones también que espera Europa, por ejemplo para el desarrollo verde, hoy que empieza la COP, y para todo el movimiento de inteligencia artificial inexistente en Europa, se va a marchar a Estados Unidos. Hoy los Volkswagen, Mercedes, BMW, Stellantis, el sector automoción, mira con envidia, y no precisamente la compañía, con envidia, con el pecado capital, a Estados Unidos. Porque la inversión va a volar hacia allí. ¿Para qué invertir en Europa si el crecimiento está en Estados Unidos? Si el dólar fuerte está en Estados Unidos. Si la desregulación de las criptomonedas está en Estados Unidos. Un poco de pausa. Imagínense que tenemos en los próximos meses un movimiento de desregulación del Bitcoin en Estados Unidos y un freno de las CBDCs en Estados Unidos y un movimiento de regulación total y de freno al mundo cripto en Europa y un caminar potente del euro digital precisamente para el control social. ¿Y dónde van las inversiones? ¿Y dónde va el movimiento? Hacia Estados Unidos.